La final del Mundial 2026 se jugará en uno de los estadios más caros del planeta, pero también en uno de los más cuestionados para fútbol. El estadio MetLife será el escenario del partido más importante del Mundial, aunque originalmente ni siquiera fue construido para este deporte. Y cuando empiezas a ver las cifras detrás del proyecto, entiendes por qué esta decisión genera tanta discusión. Porque estamos hablando de un estadio que costó aproximadamente 1.6 mil millones de dólares cuando abrió en 2010. Un estadio gigantesco. Más de 82,000 espectadores. Casa de dos equipos de NFL. Los Nueva York Giants y los Nueva York Jets. Pero aquí viene el detalle importante. Fue diseñado para fútbol americano, no para fútbol soccer. Y eso obligó a FIFA a hacer cambios enormes para poder convertirlo en sede de una final mundialista. Porque sí, aunque visualmente parece perfecto, el estadio tenía problemas importantes para estándares FIFA. Y ahí aparece la pregunta incómoda. FIFA eligió el mejor estadio para fútbol, o el mejor estadio para el negocio. Porque mientras mucha gente ve solamente un estadio moderno y gigantesco, otros ven algo completamente distinto. Ven el símbolo perfecto de hacia donde está evolucionando el fútbol. Más corporativo, más comercial, más pensado para televisión, y quizá menos pensado para el aficionado tradicional. Porque cuando analizas esta decisión a profundidad, empiezas a darte cuenta de algo importante. La final del Mundial no terminó aquí por casualidad. Terminó aquí porque este estadio representa exactamente el tipo de evento que FIFA quiere venderle al mundo. El primer gran problema del MetLife era el césped. Durante años utilizó césped artificial. Algo normal para NFL, pero extremadamente criticado en fútbol profesional. Muchos jugadores consideran que el césped sintético aumenta el riesgo de lesiones y cambia completamente la forma de jugar. Y esto no es exageración. Durante años, futbolistas profesionales se han quejado de cómo cambia el bote del balón, la velocidad del juego e incluso el desgaste físico cuando juegan en superficies artificiales. Por eso FIFA exigió instalar césped natural para el Mundial. Pero aquí es donde la historia se pone absurda. No era solo poner pasto. La adaptación implicó sistemas especiales de drenaje, ventilación para mantener el césped vivo, nuevas capas de arena, logística de transporte gigantesca y mantenimiento constante durante el torneo. Todo esto porque el estadio original simplemente no estaba pensado para fútbol de élite. Y aquí es donde el tema se vuelve interesante. Porque mucha gente asumía que un estadio de 1.6 mil millones de dólares ya estaba listo para cualquier evento imaginable. Pero no. El MetLife estaba diseñado primero para NFL. El fútbol era secundario. Y eso demuestra algo importante. Aunque el fútbol ha crecido muchísimo en Estados Unidos, todavía hay estadios gigantes donde el deporte principal sigue siendo el fútbol americano. De hecho, gran parte de las sedes del Mundial 2026 originalmente fueron diseñadas para NFL. Y eso provoca otra discusión bastante fuerte. El Mundial debería jugarse en estadios específicamente futboleros. O en estadios enormes, aunque no hayan sido construidos para este deporte. Porque una cosa es capacidad. Y otra muy distinta es identidad. Y ahí aparece otra pregunta bastante incómoda. ¿Cómo el estadio de la final del Mundial necesita tantas modificaciones básicas para funcionar? Pero el césped no fue el único problema. La cancha también era demasiado estrecha para estándares FIFA. Entonces tuvieron que remover aproximadamente 1.700 asientos para ampliar el terreno de juego. Piénsalo un segundo. Un estadio de 1.6 mil millones de dólares, teniendo que quitar partes de sí mismo para cumplir requisitos futbolísticos. Y eso deja algo clarísimo. El MetLife es enorme, pero nunca fue ideal para fútbol. Y aquí es donde mucha gente empieza a dividirse. Porque hay quienes ven estas modificaciones como algo completamente normal. Al final, muchos estadios se adaptan para eventos distintos. Pero otros lo ven como una señal clarísima de que FIFA priorizó otras cosas antes que la experiencia futbolística pura. Porque si tienes que modificar tanto un estadio para que funcione correctamente, ¿realmente era la mejor opción? Y aquí entra otro detalle que pocas personas mencionan. La experiencia visual del fútbol cambia muchísimo dependiendo de cómo fue diseñado el estadio. Los estadios de NFL suelen tener distancias más grandes hacia el campo, estructuras más abiertas, una distribución distinta del sonido, otra forma de vivir el ambiente. Y aunque el MetLife probablemente se verá impresionante en televisión, hay aficionados que sienten que nunca tendrá esa sensación intensa de un estadio construido específicamente para fútbol. No es casualidad que cuando la gente habla de ambientes históricos piense en el Azteca, el Maracaná, la Bombonera, o estadios europeos llenos de tradición. El MetLife impresiona, pero no necesariamente transmite pasión futbolera de la misma manera. Entonces, ¿por qué ganó la final? Porque aquí es donde entra el verdadero tema. Dinero.
Muchísima gente pensaba que el AT&T Estadio de Dallas iba a quedarse con la final. Y honestamente, tenía argumentos fuertes. Mayor capacidad. Estadio más moderno. Techo retráctil. Infraestructura brutal. Pero perdió. ¿La razón? Nueva York. O más específicamente, la marca Nueva York. Porque aunque el estadio realmente está en Nueva Jersey, FIFA entendía perfectamente lo que significa vender una final del Mundial asociada a la ciudad más famosa de Estados Unidos. Eso representa patrocinadores gigantes, turismo masivo, exposición global y contratos comerciales enormes. Y cuando empiezas a sumar todo eso, entiendes que la decisión probablemente nunca fue solamente deportiva. Fue comercial. Y honestamente, eso tampoco debería sorprender tanto. Porque los mundiales modernos ya no funcionan igual que antes. Ahora cada decisión está conectada con audiencias, mercados, publicidad, televisión y millones de dólares en patrocinadores. Por eso Nueva York tenía una ventaja enorme incluso antes de que se anunciara oficialmente la final. Porque para FIFA, vender imágenes de Times Square, Manhattan, los rascacielos y toda la narrativa de Nueva York vale muchísimo más de lo que la gente imagina. Y aquí es donde muchos aficionados empiezan a molestarse. Porque sienten que el fútbol quedó en segundo plano. Que la final no fue para el estadio más futbolero, sino para el mercado más rentable. Y honestamente, es difícil decir que esa crítica está completamente equivocada. Y eso conecta perfectamente con cómo está evolucionando el fútbol moderno. Porque el MetLife representa exactamente eso. Un estadio gigantesco diseñado para maximizar ingresos. Más suites VIP. Más experiencias premium. Más consumo. Más espectáculo. Y eso también explica otro detalle importante. Durante el Mundial ni siquiera podrá llamarse MetLife Estadio. FIFA obligará a remover el nombre por temas de patrocinio. Temporalmente será llamado Nueva York Nueva Jersey Estadio. Porque en un Mundial, incluso el nombre del estadio entra dentro del negocio. Y este detalle parece pequeño, pero realmente dice muchísimo sobre cómo funciona FIFA. Porque durante el torneo, la organización controla nombres, patrocinios, publicidad, zonas comerciales y prácticamente toda la imagen del evento. Es decir, ni siquiera el estadio más caro puede mantener su identidad comercial durante el Mundial. Y eso demuestra el nivel de poder económico que tiene FIFA. Porque el Mundial ya no es solamente un torneo deportivo. Es uno de los eventos comerciales más grandes del planeta. Y el MetLife encaja perfecto en ese modelo. Pantallas gigantes, experiencias de lujo, hospitality premium, áreas exclusivas, consumo masivo. Todo diseñado para convertir el evento en un espectáculo gigantesco. Y ahí es donde vuelve a aparecer la misma pregunta. ¿Eso hace crecer al fútbol? ¿O lo aleja de su esencia? Y ahí es donde la discusión se vuelve interesante. Porque visualmente, el MetLife probablemente ofrecerá una final espectacular. Más de 80,000 personas. Pantallas gigantes. Una atmósfera enorme. Nueva York de fondo. El evento más visto del planeta. Pero al mismo tiempo, muchísima gente siente que algo no termina de encajar. Porque cuando piensas en una final del Mundial, normalmente piensas en estadios con identidad futbolera. El Estadio Azteca. El Maracaná. Wembley. Estadios donde el fútbol se siente natural. Y el MetLife no transmite eso para muchos aficionados. Se siente más como un estadio de NFL adaptado temporalmente, que un estadio construido para fútbol mundialista. Y eso provoca una división enorme. Hay quienes ven el estadio y piensan, es lógico, es gigantesco y moderno. Y otros que ven exactamente lo contrario. FIFA eligió dinero antes que fútbol. Y honestamente, ambas posturas tienen argumentos válidos. Porque el MetLife no es una mala sede, pero tampoco es una sede inocente. Representa perfectamente hacia dónde va el fútbol moderno. Más grande, más corporativo, más espectacular, y quizá menos auténtico. Porque cuando el partido más importante del planeta termina jugándose en un estadio que necesitó modificaciones enormes solo para adaptarse al deporte, la discusión deja de ser sobre arquitectura, y se convierte en algo mucho más grande. El Mundial todavía pertenece al fútbol. O ahora pertenece principalmente al negocio. Y probablemente esa sea la verdadera razón por la que tanta gente discute esta final. Porque el MetLife no solo representa un estadio. Representa el futuro del fútbol moderno. Un fútbol cada vez más gigantesco. Pero también cada vez más lejano de lo que muchos aficionados recuerdan. ¿Y tú qué opinas? ¿El MetLife merecía albergar la final del Mundial 2026? ¿O FIFA priorizó el mercado de Nueva York por encima del fútbol? Te leo en comentarios.
Y si te gustan este tipo de análisis sobre estadios, mundiales y todo lo que hay detrás del deporte más grande del planeta, suscríbete, porque rumbo al inicio del Mundial 2026 todavía hay muchísimo de qué hablar.